Buenas tardes a todo el mundo, buenas mañanas, buenas noches, buenos días, depende de en qué hemisferio están y dónde se encuentran. Bienvenidos a todos por estar. Somos 68 personas. Lorena, Axel, Irene, que se va a conectar también en breves, está llegando. Estamos esperando un poquito que vaya entrando todo el mundo. Como algunos de vosotros ya sabéis, mi nombre es Pablo, soy el codirector del Experimental Photo Festival, del Ágora, Escuela de Experimentación y otros saraos en los cuales me he metido y en otros que me han obligado a entrar. En ese problema tengo a mi socia Laura Ligari, codirectora del Experimental, aquí con nosotros acompañándonos hoy. Bienvenida, Laura. Hola, bienvenidos a nuestros problemas. Esos problemas. Encantada de Sois estar aquí y genial por comenzar este nuevo año académico con este primer webinar y estos fantásticos artistas que nos acompañan hoy. la gente muy motivada, tenemos 73 personas y más que se sumarán. Tenemos también a Sí. Pedro Pereira con nosotros. Bienvenido, Pedro, de nuestro equipo. Hola, muy buenas. Y también agradecer Hola. al resto del equipo en la sombra, del gobierno en la sombra, como Emiliano y otras personas que hacen posible el Ágora cada curso que sea mejor, más grande y más lindo y más lleno de alumnos como vosotros. Cada 2 meses hacemos estos webinars donde tenemos la suerte y la alegría. Para nosotros realmente siempre lo comentamos con Laura, es uno de los momentos más felices de nuestro mes, cuando podemos conectar con la comunidad, cuando podemos presentar proyectos de otros artistas y que también la gente se sienta inspirada por lo que otra gente está haciendo, no solamente porque han llegado a exponer o han llegado a publicar libros o ese tipo de trabajo mayúsculo, sino que también nos gusta traer gente que hace otras cosas para mostrarnos y contarnos un poco cómo es la vida, el día a día, también de los artistas y los fotógrafos, tanto en español como tenemos ahora, como en el webinar anterior que teníamos en inglés. Ambos estarán en nuestra página web también si lo quieren ver. Fue súper interesantes. Así que para entrar, a que termine de entrar un poco la gente, están terminando de entrar, les queríamos comentar que empezamos las clases del Ágora. Hay muchos de ustedes que ya forman parte, que han estudiado cursos con nosotros y otros que se han apuntado al diploma también, están haciendo el curso de todo el año. Igualmente queríamos contar a los nuevos, que son bastantes esta vez. Hemos tenido un buen éxito, la verdad, en redes sociales con la difusión del webinar, obviamente por los nombres de los grandes artistas. La gente no viene a verme a mí, sino viene a ver a Lorena, a Axel y a Irene comentar sobre su trabajo. Lo que le quería comentar entonces es que estamos comenzando las clases ahora a principios de mes, el 1 de octubre, en el Ágora, Escuela de Experimentación. Les quiero mostrar la web porque nos pasamos todo agosto cuando había gente de vosotros en la playa o si era invierno en el otro lado del mundo, estuvieron esquiando en las montañas. Nosotros estuvimos con Laura, Emiliano y Pedro trabajando fuerte en nuestra nueva página web y en nuestro nuevo diploma, que como ya saben es un diploma que se fue generando con los años. Es el producto de 7 años de Experimental Photo Festival. Nosotros todos los años hacemos el festival online y eso genera talleres, muchísimas conferencias. Nosotros llamamos como la Biblia de la fotografía experimental y trabajamos con la intención de hacer algo que cuando nosotros con Laura comenzamos no existía, poder poner toda esa información obviamente al alcance de la gente en todo el mundo. En nuestra época había algunos libros, alguna técnica, alguna cosa, y ahora realmente que haya la posibilidad de estudiar un diploma un año entero donde en 54 semanas, cada semana se aprende una técnica nueva, nos parece una posibilidad única para aquellos interesados en la fotografía experimental. Bueno, lo tienen en nuestra página web, ¿vale? El diploma es un año, cada semana una técnica nueva, ¿vale? También tenemos unos destacados de alumnos que nos gusta mucho y ya que estamos aquí haciendo un poco de ventas, mis dos cursos comienzan a finales de este mes, bueno, a finales de este mes y a principio, que es el de seguimiento colectivo de proyectos. Si tienen un proyecto y quieren trabajarlo de manera colectiva, súmense al curso, se hace cada 2 semanas. Y si no, está el de historia, teorías y debates sobre fotografía experimental, donde recordamos y explicamos y construimos entre todo una narrativa sobre nuestra historia, que se hace en este año, se va a hacer solamente en inglés. Si les interesa, se pueden sumar. Yo hablo fatal inglés, así que se me entiende. Eso es bueno. Y lo que les quería contar un poquito más también de interés general es el tema de nuestra biblioteca, que la estamos presentando. Más de 400 libros. Bueno, ahí dice más de 400, pero son exactamente 400.
me sabe mal contradecir nuestro texto, pero es toda la biblioteca que nosotros tenemos físicamente y también otros libros que nos ha ido pasando gente de interés para todo el mundo que hace fotografía artística, creativa y experimental. Hablamos de libros históricos, libros de técnicas, no tenemos tantos libros de fotógrafos como nos gustaría, pero sí todo de técnica. Entonces pueden buscar por autor, por editorial, por año de publicación, desde 1922, obviamente los libros de Man Ray, y pueden buscar también por técnica, por ejemplo, si a ustedes les interesa la fotografía sin cámara, aquí tienen todos los libros que hay en este campo. Si ustedes conocen alguno nuevo, obviamente nos mandan un mail y lo vemos. Y si entran dentro, tienen la descripción, el autor, bueno, se está cargando la descripción y lo pueden comprar. Aquí también, por ejemplo, en Iberlibro, que hay muchos libros de segunda mano y que están muy bien. O si se puede descargar directamente, también ponemos ahí los links. Así que la idea es que obviamente nuestros alumnos puedan acceder a todo este material. Y también hay una pregunta que siempre nos hacen, y es lo último, prometo que es lo último que les digo, y esto es una página web abierta para que todo el mundo la utilice, no importa, no tiene nada que ver con que sean alumnos o no. Este documento de materiales, esta página web de dónde comprar materiales de fotografía alternativa, creativa, experimental en todo el mundo. Esto lo empezó Célica Bellis con sus alumnos allá por el 2018 y nosotros lo asumimos como propio también y preguntamos a toda nuestra comunidad. Y aquí pueden conseguir en todos los lugares del mundo dónde comprar sus materiales fotográficos. Por ejemplo, en México, ponemos un ejemplo en Ciudad de México, Atizapán de Zaragoza, en Sinaloa. Bueno, y así, si conocen algún lugar que venda materiales fotográficos, también no duden en compartirlos con nosotros. Así que nada, luego de este breve o intento de breve introducción al Ágora y la escuela, ya cada uno si se quiere sumar, se suma. Aprovechamos para presentar a los artistas que tenemos hoy, que es un placer para nosotros realmente. Los venimos siguiendo de cerca hace tiempo, somos un poco los acosadores de la fotografía experimental, buscando nuevos artistas para presentar y nos ha encantado que Lorena, Axel e Irene digan que sí. Creemos que ha sido una buena decisión, lo sabremos mañana cuando descansemos y lo veamos con detalle. Hoy vamos a tener a Lorena, que viene desde Zaragoza, no viene porque está online, pero se entiende el mensaje. Axel de Barcelona y tenemos a Irene también que se va a conectar en breves, también que viene de Segovia. Justamente no sé por qué este año este webinar nos ha tocado todos españoles. Prometemos en el futuro ir mezclando con gente de otros lugares, al final no es tan simple. Pero nada, encantados. Bienvenida Lorena, entonces si quieres puedes aprovechar tus 15, 20 minutos para contarnos tu trabajo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hiciste y todas las exposiciones. Yo tuve la suerte de ver un par y la verdad que espectacular. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, bueno, por invitarme a formar parte de esto. Me hace mucha ilusión. Gracias a los que estáis aquí montando todo este sarao tan tremendo, que como comentábamos antes, ya veo que vais creciendo poco a poco, cosa que me alegra mucho porque al final que esté viva la fotografía experimental, pues es muy bueno para todos, ¿no? Entonces, pues nada, hoy me encontráis aquí trabajando en mi espacio de trabajo, en mi estudio, que se llama La Fontanería, un lugar que comparto con mi pareja y compi de trabajo y de vida, que se llama Luis López, lo tengo aquí a mi derecha. Y bueno, la idea es contaros un poquito mi trabajo a lo mejor más experimental, más personal, pero también, si os parece, pues salpicar un poquito con cositas más profesionales, un poco a qué me dedico, ¿no? Cuál es mi trabajo dentro de la fotografía. Bueno, pues así como para empezar por presentarme, porque muchos no me conoceréis, bueno, me llamo Lorena Cosba, vivo en Zaragoza. O sea, el 90% de mi tiempo lo dedico a la fotografía comercial. O sea, que en este estudio lo que hacemos es todo tipo de fotografía, desde fotografía de producto, fotografía para artes escénicas, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir, books, todo lo que se os pueda ocurrir relacionado con la fotografía, ¿no? Lo combinamos con diseño gráfico, además, ya que hacemos ese tándem. Y también, paralelamente, trabajo en una escuela de fotografía que hay aquí en Zaragoza que se llama Spectrum. No sé si os sonará. Si no me equivoco, es una de las escuelas de fotografía más viejas de España, más antiguas de España, de las primeras que se fundó, lo mismo que su galería, una de las primeras galerías dedicadas específicamente a fotografía de España. Y allí mi tarea es sobre todo trabajar también con fotografía analógica
y con procesos fotográficos antiguos, fotografía experimental, todas estas cositas. Si consideráis, me podéis ir parando, irme haciendo cualquier apunte, ¿eh? Sí, no, creo que lo mejor, perdona Lorena, que eso no lo he dicho, pongan las preguntas en el chat Perfecto, y al final volvemos. Sí, sí, eso es lo mejor. perfecto. Pedro de nuestro equipo va a estar ahí compilando todas las preguntas y al final Vale, volvemos. qué Así guay. nos aseguremos de que todos tengan tiempo para explicar y contar lo que están haciendo. Así que Vale. nada, genial. Me parece genial. Vale, bueno, pues como os decía, esa parte profesional es la que ocupa casi todo mi tiempo, pero siempre me reservo algún hueco para los proyectos más personales, para la experimentación, para el juego, pues para seguir un poco aprendiendo de este mundo así más creativo, ¿no? Casi todo en esa parte, en el trabajo así más personal, que probablemente es por el que me conocéis, sobre todo trabajo siempre, o podríamos decir que gira mi trabajo, pues en torno a la memoria, en torno a las personas, al álbum familiar, a la naturaleza. Me encanta fusionarlo con objeto encontrado, me encantan los objetos, o sea, soy una buscadora de tesoros incansable. Siempre estamos por rastros cada vez que viajamos intentando conseguir cositas. Y entonces he llegado a esto porque lo que más me interesa de la fotografía o por lo que yo me hice fotógrafa es porque me interesaba muchísimo cómo se pueden encontrar estas cosas que os contaba, la memoria, la naturaleza, cómo se encuentra con la fotografía para contar algo más, ¿no? Como para trascender un poquito y apoyar ese discurso. ¿Cómo detonamos cómo lo cuento? Fortalece lo que estoy contando, ¿no? Cómo hilar ese discurso. Bueno, entonces un poco al hilo de esto y por iros mostrando ya también alguna imagen, os voy a mostrar uno de los trabajos por el que quizá me conozcáis. Me parece que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Creo que me estáis viendo. Vale. Sí. Bueno, pues os quería compartir un trabajo que para mí le tengo especial cariño y además ha sido como que ha viajado mucho, ha podido verse como en muchas ciudades, que se titula Sistema Naturae. Fue como uno de mis primeros trabajos enteramente experimental y en el que trabajé con procesos fotográficos antiguos, con fotografía analógica y con naturaleza, que es otro de los pilares de mi trabajo, ¿no? Otra de las cosas que tanto me interesa. Bueno, pues con Sistema Naturae partió un poco como de una especie de investigación, podríamos decir, del sistema de clasificación de la naturaleza que hizo Linneo, el naturalista este sueco que inventó lo de los reinos animal, mineral y vegetal, ¿no? Que todos conocemos, que nos enseñaron en el cole. Bueno, pues leyendo sobre Linneo y sobre su sistema de clasificación, me vino a la cabeza que tiene mucho que ver este sistema de clasificación, al fin y al cabo, con la fotografía, ¿no? Que no deja de ser una manera de preservar la memoria, ¿no? De preservar las personas que queremos, de dejar constancia de que algo existió, ¿no? La fotografía, al fin y al cabo, es eso. Y entonces tiene como mucha similitud con esa clasificación que hacía Linneo y que hacían los naturalistas de aquella época, estamos hablando de 17-18, que se trataba pues eso, de inventariar el mundo, de preservarlo, de guardarlo, de darle valor, ¿no? De decir, esto ocurrió. Entonces me apetecía mucho hacer como un combo de todos esos conceptos y partiendo de las fotos de mi álbum familiar, comencé a trabajar con emulsiones fotográficas, con procesos fotográficos antiguos de todo tipo, para poder poner esas fotos del álbum familiar sobre elementos naturales que evocaran esos reinos que Linneo había clasificado. Es decir, que mi álbum familiar se convirtió en un inventario natural, animal, vegetal y mineral, llevando las fotografías del álbum a estos elementos que veis por aquí, como una piedra de río, donde veréis a mi padre, un pétalo de rosa donde veréis a mi abuela, a mi sobrino nadando sobre una hoja de magnolio. Bueno, en fin, fueron varios años de experimentación formal, de hacer muchas probatinas, de trabajar con emulsiones de todo tipo, para conseguir pues este inventario de naturaleza que presenté de este modo, eran como unas cápsulas que también como que trataban de evocar esos inventarios que hacían los naturalistas, esos gabinetes de curiosidades donde mostraban como un poco las rarezas del mundo, ¿no? Y esta fue pues como la manera de presentarlo. Como os decía, este trabajo viajó bastante.
estuvo por el Revelat en Barcelona, estuvo en Madrid en el Museo del Traje, ha estado también por ahí dando vueltas por fuera de España. Y bueno, la verdad es que aún de vez en cuando sigo mostrando alguna de las capsulitas en algún sitio, pero ya digamos que he empezado a abrir otros caminos. Ya le di mucha caña y ya estamos en otra. Bueno, pues este es el trabajo Sistema Naturae, ¿vale? Como os decía, pues todo está realizado con emulsiones fotográficas sobre elementos naturales y la verdad es que partió como de las ganas de experimentar y acabó pues teniendo yo creo que cierta coherencia y como os decía, pues es un trabajo con el que estoy bastante contenta y que le tengo mucho cariño. Bueno, más cositas que os quería contar. Sí. Un segundito. Uy, espero no salirme de aquí. Vale, ay, perdón. Ah, sí, estoy aquí. Vale. Bueno, pues esto respecto a Sistema Naturae. Por contaros también el último trabajo que he realizado, os quería enseñar este trabajo que se llama, a ver que os comparto también la pantalla. Bueno, os quería enseñar este trabajo, que es un proyecto expositivo que fue un encargo del Ayuntamiento de Zaragoza para una sala municipal que además es súper bonita. Y el encargo realmente fue trabajar desde la libertad absoluta, trabajar el concepto que me apeteciera y en la forma que quisiera. Y entonces me pareció una súper oportunidad, además con pues eso, cuando ya tienes apoyo del ayuntamiento, cuando ya tienes un presupuesto, pues me pareció una ocasión muy guay para llevar a cabo algo que ya llevaba mucho tiempo en la cabeza, que es la historia de Genoveva Grau. Bueno, el proyecto se llama Asombrario, la vida secreta de Genoveva Grau. Y ahora os cuento de qué va esta cosa que suena así tan loca. Bueno, pues junto con Luis López, que es mi pareja y como os decía, mi compañero también de estos proyectos y de estos locurones, pues lo que hicimos fue inventarnos un personaje, en este caso Genoveva Grau, que representa que fue una fotógrafa y botánica autodidacta del siglo XIX, nace como en el año 1800 y pico, que consigue sintetizar unas extrañísimas plantas que nacen en la Sierra de Morens, que no es otra que la sierra donde nació mi madre. O sea, todo está un poco hilado también una vez más con la historia personal, ¿no? con la familia. Y entonces, a partir de sus experimentos, como os decía, consigue sintetizar unas extrañísimas plantas y crear un herbario como muy asombroso con todo esto que ya va consiguiendo de forma autodidacta formar. En este personaje ficticio, os tengo que decir que también además de la exposición, hicimos un catálogo que quedó muy guay y que os he dejado para que, si os interesa verlo y descargarlo, os lo he dejado en mi Linktree, si accedéis en Lorena Cosba, allí tendréis el cataloguito para que os lo descarguéis, porque ahí se desarrolla toda la historia que me gustaría que la leyerais porque es bastante cachonda, ¿vale? Es como así una invención bastante loca bueno, que luego os cuento alguna anécdota. Bueno, como os decía, recopilando un poquito. Genoveva Grau, este personaje ficticio, pues lo fuimos hilando con personajes reales, con fotógrafas aragonesas, además, que me apetecía mucho reivindicar porque creo que no se les ha reivindicado lo suficiente, como por ejemplo Silveria Fañanás, más conocida por ser la mujer de Ramón y Cajal, que fue una súper fotógrafa que trabajaba con placas y que tenía una maestría que no le alcanzaba a su marido ni de lejos, y de hecho le ayudó mucho en sus experimentos porque las usaba para hacer sus registros de sus experimentos, o como por ejemplo Polonia Sanz, que fue la primera fotógrafa ambulante de España, que debía ser una tía también de armas tomar. Luego fue la primera odontóloga de España, o sea, la tía debía ser tremenda. Entonces a estos personajes también los fuimos metiendo en la historia, ¿no? Como para que para que fuera más creíble. Porque realmente, aunque todo es una ficción, nosotros lo que hicimos fue hacer un Fontcuberta y fingir que todo era real. Y que esta tía de verdad había existido y que no había trascendido por no sé qué motivos, pero que nosotros habíamos descubierto todo su legado. Y todo su legado eran cosas tal como estas, por ejemplo, que eran las láminas botánicas en las que ella mostraba esos experimentos, esas plantas que conseguía sintetizar, ¿no? Que era una planta con ojos, de extrema rareza. Este era como sus experimentos con fotografía. Bueno, todo esto lo recreamos para la ocasión
para llenar esta sala que os digo tan bonita de Zaragoza. Y lo que hicimos fue pues inventar todos sus objetos, todos sus enseres. Llegamos a crear como el laboratorio que ella usaba para trabajar, la lupa que usaba para hacer sus experimentos, un audiovisual muy guay que también lo acompañaba. Bueno, os preguntaréis que qué tiene esto que ver con la fotografía experimental. Bueno, pues la verdad es que tiene todo que ver, porque aparte de que la historia, si acudís a ese catálogo que os he dejado, parte de un hecho real, que es una investigación en la Fototeca de Huesca, en la que estuvimos enfrascadas buscando información para una exposición que estuvimos haciendo aquí en Zaragoza. O sea, aparte de nacer en la fototeca, todo el rato se han usado fotografías, tanto fotografías compradas en rastros, muchas placas, negativos de todo tipo, también documentos, mucho retrato anónimo, muchos registros botánicos, como en la manera de trabajarlo, que es siempre desde la fotografía. Quiero decir que esas plantas que se supone que Genoveva Grau conseguía sintetizar son siempre emulsiones fotográficas sobre elementos minerales, sobre piedras de río, sobre diferentes minerales. Entonces, bueno, pues fue, como os digo, recreamos todo ese asombrario, decidimos llamarlo, porque no deja de ser como una historia asombrosa, ¿no? Donde contaba pues la historia de esta mujer extraordinaria. Bueno, se componía de un montón de piezas fotográficas. Bueno, en mi web lo tenéis todo por ahí por si os interesa verlo. Y como os digo en el librito, pues lo podéis ver también y podéis leeros la historia. Y este fue pues el último trabajo que sí que ahora estoy pensando, ya reposó un poquito, porque esto fue finales de 2024, principios de 2025, estuvo expuesto. Lo dejé dormir y ahora sí que me encantaría retomarlo ampliando un poco la historia, porque hoy estábamos hablando que, por ejemplo, sería muy guay pues construir la cámara con la que trabajaba Genoveva Grau, ya que además yo en la escuela suelo trabajar con fotografía estenopeica, bueno, con todo tipo de procesos de este tipo, pues llevar un poco eso ahí y crear esa cámara de Genoveva con la que se supone que hizo todos esos registros botánicos. Y también la idea de seguir moviéndola como proyecto expositivo, incluso por ahí resonaba algo de acompañarla con talleres, bueno, en fin, como que tiene así muchos frentes abiertos. Y ampliar el librito también nos encantaría porque nos ha quedado un montón de material en el tintero, la verdad. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Laura y Pablo, no sé cómo voy. Y vamos bien. Yo creo que tienes. Yo he empezado a las y 10, llevas 17, sí, 7 minutos más. 7 minutitos, vale. Sí. Pues bueno, no sé si enseñaros alguna cosa pasada o quizá os cuento un poquito cosas que estoy, bueno, os cuento un poco también sobre trabajo si queréis, que comentábamos antes. Mirar, hablábamos antes con vosotros chicos de cómo vivir de la fotografía, ¿no? Sobre todo de esta vertiente más experimental. Entonces, bueno, yo la verdad es que cuando doy clases o cuando doy charlas y tal, pues siempre intento transmitir que se puede vivir de la fotografía y que además la fotografía artística puede ser un complemento, podríamos decir, de tu trabajo, quizá no vivir solo de ella, pero sí que es importante reivindicar el arte, reivindicar el valor monetario del arte, o sea, que exigir que las cosas se pague por ellas, tratar de mostrar tu trabajo en sitios donde se valore a todos los niveles. Y luego, por supuesto, también por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo comercial, también intento que la fotografía experimental o la fotografía analógica tenga cabida. Es decir, usarlo a veces para trabajos que son como más comerciales, ¿no? Para encargos, yo qué sé, os podría decir del Ayuntamiento de Zaragoza o para el cartel de un cortometraje, pues intentar allí meter un poquito como tu cuña, ¿no? Meter tu trabajo. Os quería enseñar, por ejemplo, así como ejemplo, la verdad es que esto como no lo tenía preparado, es así un poquito improvisado. Ay, os estoy compartiendo lo que no debo. Un segundito. Os quiero compartir Este sí. Ay, Sí que estás compartiendo. Se ve la pantalla pequeña, no sé por qué. ¿se ve la pantalla pequeña? Sí, la fontanería sí que se ve. Ah, sí, eso os quería enseñar, sí. Ah, vale, es que yo lo sigo viendo aquí el asombrario, no sé por qué.
Vale, bueno, pues simplemente lo que quería que vierais es, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que hemos hecho aquí en la fontanería, bueno, de los últimos no, porque creo que ya fue del verano o algo así, ¿no? Pues aprovechamos para, cuando tenemos algún encargo de hacer la imagen para algún ciclo o cualquier cosita de estas, pues veis, por ejemplo, en este caso partimos de imágenes hechas con cianotipia. Entonces, el cartel que representaba el ciclo este que se llama En torno al agua, que además tenía mucho sentido que se hilara con la cianotipia, pues se hizo de esta manera. Y así intentamos hacerlo siempre que podemos. O sea, que al final en nuestro trabajo mostremos, esto era, por ejemplo, un cortometraje que salía Luisa Gabasa, que es, bueno, me imagino que la conocéis, una actriz española bastante potente. Pues aquí también aprovechamos porque también tenía mucho sentido con la película, aprovechamos para que el cartel fuera una imagen de Luisa Gabasa sosteniendo una hoja de magnolio en la cual emulsioné la imagen de su madre, que son clavadas. O sea, es increíble cómo encajan porque son como la misma persona. Parece ella incluso, pero es la cara de su madre. Ah, bueno, por aquí podéis ver bueno, aquí también había un pétalo con una emulsión de la cara de la madre de Luisa Gabasa. Esto fue, bueno, hicimos también el arte del cortometraje. Bueno, pues como veis, eso, intentar en tu trabajo diario ir usando esas técnicas que al final te hacen un poco más especial, ¿no? Quiero decir que al final intentar hacerlo lo tuyo más visible, ¿no? Así era como quedó el cartel. O bueno, como os digo, por si queréis echarle un vistazo luego, tampoco me quiero enrollar mucho, pues eso, trabajar con la fotografía más experimental y mostrarla de esa manera también e intentar meterla en tu trabajo un poco más diario, ¿no? Y como os digo, pues sí que se puede, como hablábamos antes de empezar con Pablo, claro, tienes que tocar como muchísimos palos, ¿no? Aquí en el estudio, como os contaba al principio, hacemos muchísimas cosas, entonces, bueno, algo voy leyendo por ahí, luego lo leemos. Entonces, eso, pues al final tocamos muchas cositas. A ver, que os he dejado de ver, un segundito. Vale, y bueno, si queréis, por enseñaros así como últimos experimentos, porque, bueno, también contaros que así en general yo no suelo trabajar, no soy una persona que trabaje como muy por proyectos, o sea, no pienso, voy a hacer un proyecto sobre tal cosa, sino que prefiero partir de la experimentación, porque al final para mí también es cierto que si me dedico a esto es por el gusto por el placer de crear, ¿no? O sea, yo lo que disfruto es más del camino que del resultado, que un poco bueno, pues ya veremos luego qué manera, qué forma toma. Pero sobre todo lo que me gusta es experimentar. Entonces, partiendo siempre de esos experimentos en los que empiezo a trabajar con materiales o con diferentes emulsiones o con lo que sea, luego ya le voy dando formas. Y entonces, por enseñaros un poquito como así últimos experimentos que estoy haciendo ahora mismo, y como os digo, sin ninguna pretensión más que pasarlo bien y ya veremos si luego sirve de algo, pues estoy trabajando bastante con... A ver si os lo puedo enseñar. Sí, un segundito que os comparto pantalla. Vale. Os estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Pues estoy trabajando bastante con coloreados de imágenes, intentando fabricar los tintes. Hemos estado así haciendo algunas probatinas con algunos elementos naturales como amapola y, bueno, cúrcuma, cositas así. Y entonces con esos tintes naturales, trabajar sobre fotos y ver un poco la forma que van cogiendo y, bueno, experimentar también con spray. Estos son todo un poco como bocetos, ¿vale? O sea, como cosillas que yo voy haciendo por aquí por el estudio, que está todo por aquí así tirado de mala manera. Pero que me gusta y que lo disfruto mucho y estoy ahí como descubriendo un campo que me interesa. Esto, por ejemplo, lo he hecho con el coloreado de imagen y eso sí que está recién sacado del horno, porque es una imagen para un disco de un artista aquí de Zaragoza, una cantante, que va a hacer para acompañar el disco, va a hacer un librito con una serie de ilustraciones que representan como canciones, y entonces esta es una de las ilustraciones que va a ir en el disco. Y por ejemplo aquí pues eso, tintes, tierra, bueno, trabajar un poco también con diferentes materiales, con diferentes papeles. Aquí por ejemplo esto que veis
Son también experimentos que estoy haciendo con emulsiones sobre diferentes tipos de papel, buscando que sea como un soporte súper, súper, súper ligero. A ver qué es lo más ligero que puedo conseguir un poco. Hace poquito hice también un trabajo para Ámbar, para la cerveza, que esto fue muy guay porque para celebrar que Foto España monta exposiciones aquí en Zaragoza, hace como 2, 3 años que se hizo sede también de Foto España, pues Ámbar quería como un poco agradecer a sus clientes, a sus mejores clientes, pues su apoyo y presentar el ciclo, presentar Foto España. Entonces me hicieron un encargo que eran nada menos que 100 servilletas de bar sí, voy a buscarlo que lo tendré por aquí. 100 servilletas de bar con emulsionadas y en las cuales se representaba fotos de bares, porque este año la edición va de bares, fotos de bares del año María Castaña sacadas de aquí de Archivos Históricos de Zaragoza. Súper guay. Os voy a enseñar un poco el aspecto de cómo quedó. Esto lo tengo en el Instagram, lo estoy buscando. No, que el otro es el nuestro. Vale, está por aquí. Un segundito que os comparto. Vale, era esto de aquí. Para compartir y os comparto la de las cianotipias. Esta. Bueno, pues este fue un poco el aspecto que tuvo finalmente. Como os digo, partíamos de archivo histórico porque Ámbar tiene un super archivo histórico muy guay, desde prácticamente 1900 de registro de la fábrica, de sus trabajadores y, como os decía, pues de bares de Zaragoza. Y entonces, veis, esta es un poco así el proceso de trabajo. Y así fue como quedó. Al final fueron dos imágenes diferentes que Ámbar presentó en una cajita, pues con un texto muy guay que lo acompañaba y que contaba pues un poco cómo estaba hecho, qué procesos había usado y un poco de dónde salía toda esta idea. Aparte de Luis, por el estudio siempre está este perrete que veis por aquí, que es Pietro, que ahora mismo está aquí también a mi otro lado. A la derecha tengo a Luis y a la izquierda tengo a Pietro. Bueno, y esto también así pues como un poco de últimos trabajos que he hecho así con fotografía experimental. Voy Mola, a, mola, mola, mola. voy a Bueno, ver. solamente tenemos que decirte que tiene más de 9 mensajes sin leer, A ver, que hay 9 personas esperando tu respuesta en tu venga, Instagram. abro. Vale, a ver, estoy Muchísimas abriendo. gracias, muchas gracias Lorena por la presentación, la verdad que es súper interesante y como comentábamos, nos encanta la manera esa en la que tienes de mezclar realidad y ficción, trabajo con archivo y también trabajo experimental y trabajo comercial, o sea, no hay una barrera, una separación si uno intenta vivir de esto entre una Exacto. cosa y la otra y es una cosa que siempre hablo con mis alumnos y me encanta que estés tú aquí también para mostrarlo y explicarlo. No hay límite, quiero decir, puedes trabajar con una cerveza, puedes trabajar con una Eso diputación, es, puedes trabajar con un archivo, como también puedes trabajar con un museo, quiero decir, hay muchas maneras de eso hacer, pero es. que no hay que estar cerrado o limitado a veces a dónde llevar nuestra fotografía y sintiendo, creo que un poco lo que has dicho, claro, sintiendo que la fotografía experimental tiene que estar ahí. No es que lo Exacto. comercial tiene que ir con la fotografía comercial y que lo experimental, sino que las dos cosas pueden ir juntas y pueden encontrar nuevos Exacto. discursos. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el tema del video, a veces lo comentamos. En el video es muy normal que haya dobles exposiciones, o sea, estamos súper acostumbrados a eso. En cambio, la fotografía no, es una cosa que se puede hacer perfectamente y que enriquece nuestra mirada y que nos diferencia también de otros fotógrafos más tradicionales. Así que muchas gracias, Lorena. Si alguien tiene preguntas, van dejando las preguntas ahí nuestro queridísimo equipo Voy a Pedro. ir contestando por aquí cositas. De hecho, Pablo, sobre lo que hablabas, y ya con esto termino, además es que esto lo hace mucho más divertido. Quiero decir que al final también, que me refiero al hecho de tocar muchos palos fotográficamente, ¿sabes? De que tu trabajo a veces sea foto de producto pura y dura de e-commerce con fondo blanco y que luego sea algo súper artístico que te hace devanarte los sesos. Para mí me enriquece, me hace como te diría, implicarme mucho más y me parece muy guay que podamos trabajar en todas esas vertientes y que hace que nuestro trabajo, pues eso, sea mucho más divertido y que cada día sea un poco nuevo, ¿no? Que al final Claro, también es otra de las cosas por las que yo personalmente me hice fotógrafa. muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lorena. Bienvenida, Irene. ¿Qué tal? Bien, Hola. hola. Bien, ¿estás lista? Veo que vas llegando. Sí. Un Buenas placer, no te tardes a preocupes, no hace todos. falta que corras. Vamos a ir con Axel.
que nos va a contar sobre sus dobles exposiciones y su trabajo en el cine. Y después volvemos contigo para cerrar, así que te puedes relajar un poquito más escuchando lo demás. El que ya no se puede relajar más es Axel. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, todo bien, muy bien. Gente de todo el mundo, ¿eh? 89 participantes. Sin presión, ¿eh? Sin presión. Nada de nervioso. Bueno, nada, os quería agradecer primero de todo esta oportunidad para explicar un poquito mi trabajo y tal. Y bueno, os explico un poquito cuál es mi ida de olla, ¿vale? Yo soy Axel, soy de Barcelona. Eh, no me dedico a la fotografía realmente, soy localizador, me dedico a buscar espacios para producciones audiovisuales, sean anuncios, películas, lo que sea. Y la verdad es que esto está bastante relacionado con la fotografía, porque me paso todo el día haciendo fotografías, y también con mi trabajo, porque tengo la gran oportunidad de visitar muchos sitios y de ver muchos sitios y de conocer mucho el territorio de España. Yo empecé con la fotografía desde pequeñito. Antes patinaba profesionalmente skate y viajaba mucho, hacía muchos viajes, descubría muchos sitios y empecé con la fotografía de esta manera. Empecé a hacer fotografía de skate, básicamente. Lo único que con el tiempo se me quedó un poquito corto y empecé como a hacer retratos. No me gusta mucho a mí hacer retratos de gente, ni... O sea, la gente no es que no me guste, pero no me gusta fotografiarla. Es un mundo donde me pierdo bastante. Y lo que sí que me gusta es todo lo que sea arquitectura, paisaje. Encuentro la estética de los paisajes, siempre me ha parecido muy interesante y siempre me ha gustado perderme por sitios y por eso también se relaciona con mi parte de ser localizador, que ya desde, o sea, siempre me ha gustado coger el coche, ir a sitios donde no he estado y un poco explorar la zona e intentar encontrar imágenes que sean estéticas. Y siempre he disfrutado antes sin hacer fotos y cuando descubrí la foto con el skate vi que tenía un mundo ahí que me volvía loco. La verdad, os voy a ser sincero, nunca me había gustado demasiado la doble exposición, ¿vale? Así, siempre he tenido como un poquito de tirria. Pero descubrí, una persona me habló de los splitters, que son estos filtros, que estos me los hago yo, pero hay unos que se pueden comprar, hay gente que también utiliza filtros cooking y los está para evitar, que esto es lo que te da la posibilidad de exponer la mitad del frame. Cuando descubrí esto, estaba como un poco obsesionado con los contrastes, siempre, porque un poco me definen a mí como persona. Siempre estaba un poco como viviendo entre la montaña y la ciudad. Soy muy urbanita, pero a la vez me encanta ir a escaparme a la montaña y tal. Y como que empecé con la fotografía, se me ocurrió que fue como una cosa muy sencilla, pero que también ha marcado un poquito mi trabajo, que era hablar un poco del contraste este, ¿no? Tenía una idea de hacer como unas fotos de unos edificios y que la otra parte fueran todo de árboles. Entonces empecé a trabajar con estos filtros, pues buscando esta fotografía. Y al ver el resultado, que no fue bueno, ya os aviso, descubrí que tenía mil posibilidades de hacer mil cosas realmente, ¿no? Era me atraía mucho también por el hecho de ya que la fotografía analógica normalmente hasta que no revelas, es tan mágica porque hasta que no revelas no ves el resultado, pues me lo quería complicar más. Entonces dije, voy a hacer dobles exposiciones de tal manera que yo lo que hago realmente es tirar todo el carrete eh, con el filtro hacia un lado o hacia el otro, me lo apunto en una libretita, que siempre voy con una libretita encima, y después, una vez tengo hechas toda la exposición, las primeras 36 fotos, vuelvo a meter el carrete y hago el lado contrario, ¿no? Si he expuesto arriba, después expongo abajo y me lo voy apuntando para saber cómo lo he hecho, ¿no? Y eso significa que tanto la primera como la segunda exposición, claro, hay demasiadas variables que pueden hacer que no te salga bien, ¿no? Entonces yo empecé un poquito haciendo esto y me enganchó mucho el hecho de poder ver
que esto me permitía crear mundos que no existían y a la vez yo soy bastante negado con las tecnologías y soy bastante... o sea, me gusta todo el mundo bastante artesanal y tal, y lo encontré como una posibilidad de poder crear de una manera completamente artesanal, aparte de que la cámara funcione, pero funciona de una manera electrónica, porque hay algunas cámaras que utilizo, pero al final es siempre analógico, y encontré que era una buena manera de esto, de crear mundos. Pero ahora que estoy un poco nervioso y además estoy intentando compartiros pantalla para que veáis alguno de los trabajos, pero no sé si acaba de funcionar. A ver. No lo veis, ¿no? Pablo, No, ¿tú sí, podrías sí, por favor ir enseñando un poquito las fotografías que te he pasado por mail, por fin? A sí, ver si podemos. No, si no, lo intento yo, ¿eh? como quieras. No, Lo que mejor. pasa es Si que ya. entiendo que se van pasando solas. Eso es lo que me preocupa más, que no las puedo detener para que tú hables encima. Bueno, yo iré hablando y si. Yo creo que no se pasan solas, ¿eh? Ah, sí que ¿No? sí. A ver. Vamos a ver. Si le das a la flechita, irá cambiando. Entonces, bueno, yo realmente tengo tres maneras de trabajar en estas dobles exposiciones, ¿vale? Mucha gente me comenta que esto, claro, esto lo podría hacer cogiendo una exposición y la otra y haciéndolo con Photoshop, pero a mí lo que me atrae es lo bonito de tenerlo en la mente, de trabajarlo. Son fotos que muchas veces entre la primera exposición y la segunda ha llegado a pasar un año. Las dejo reposar mucho, pero a la vez eh, muchas veces yo me suelo frustrar mucho cuando no salen o cuando no estoy inspirado y no me acaban de salir las ideas. Eh, Creo que tiene una parte bastante guay que es como bastante surrealista, me- pero a la vez muchas veces pero hay muchas de estas fotos están pensadas, son fotos que yo las he imaginado y las he llevado a cabo. Muchas de ellas no han salido la primera vez, he tenido que ir haciendo pruebas y otras no. Pero el hecho de tener que estar inspirado y siempre intentar como cuadrar una foto con la otra, muchas veces lo que me ha hecho es que me frustrara muchísimo y en ese caso, cuando me pasa esto, lo que hago es dejar un poquito el libre albedrío, ¿no? Cojo el carrete y lo tiro todo a lo loco, me voy apuntando por eso cuál es la parte que he expuesto y después tiro la segunda sin mirar ni tan solo mirando qué parte he expuesto y sin mirar realmente qué he fotografiado, ¿no? Y lo bonito de esto es que muchas veces es una manera de jugar y un poco sacar un poco la presión del hecho de tener que estar, ¿no? De tener que tener ideas buenas y de un poco buscar la perfección en las fotos y de allí muchas veces salen cosas muy guays, la mayoría no lo suelen ser, pero bueno, ya suele ser esto, ¿no? La fotografía y sobre todo en este caso que es de doble exposición. Entonces, después tengo otra manera de funcionar que es que normalmente como que suelo localizar o suelo estar con mi pareja, solemos ir mucho a la montaña o a descubrir sitios, suelo ya mirar la primera exposición, hago la primera exposición y entonces cuando llego a casa me repaso la libretita que he diseñado y lo que hago después es buscar una segunda exposición que pueda funcionar con la primera. He probado alguna vez hacerlo en blanco y negro, que realmente funciona mucho más porque los colores al final, al ser grises, blanco y negro, al final siempre se funden mejor que cuando es con color. Pero me gusta como ponerme ahí como retos y creo que en color a mí siempre me ha gustado más la fotografía de color y creo que es bastante más complicado, pero cuando funciona de una manera muy mágica. Um, con el tiempo he aprendido a cómo aprender a hacerlas funcionar. Han habido muchas que no funcionaban, muchas pruebas que había hecho y muchas exposiciones que no funcionaban por motivos de que a veces cuando el cielo, no podía poner, por ejemplo, la primera exposición abajo, no sé si me explico muy bien, pero siempre, si, o sea,
si queréis hacerme preguntas no hay ningún problema para acabar de entender un poquito. Pero muchas veces lo que he aprendido es que cuando haces la primera y la segunda exposición, por ejemplo, cuando abajo hago la primera, si hay cielo, si en la segunda pusiera, por ejemplo, en la de abajo son unas montañas y hay cielo y arriba pusiera unos edificios, no funcionaría tan bien como si fuera al revés. Por un tema de que el cielo al ser azul, después poner los edificios no funciona demasiado. Me lío un poquito con las explicaciones, pero espero que lo entendáis. Y bueno, esto es a lo que me he dedicado los últimos 4 años. Como os decía, algunas veces entre la primera exposición y la segunda he llegado a hacer 300, 400 kilómetros solo para hacer la foto, porque lo que tenéis que pensar es que como son 36 exposiciones, se tienen que hacer en orden. Entonces yo lo que intento es, cuando solo quiero sacar las fotos, o sea, cuando saco la foto va a ser porque es el buen momento y que sé que me va a funcionar perfectamente con la primera, porque alguna vez que he viajado 500 kilómetros para hacer una o dos fotografías, sé que solo tengo ese intento para poderlo hacer. Entonces siempre soy como muy cuidadoso y esto me creó un poco también de frustración porque iba antes solo con una cámara. Ahora, y como que siempre tenía que seguir el orden, si encontraba algo que quería hacer una foto y no tenía un carretero en la cámara, no la podía hacer. Con lo cual ahora he acabado yendo bueno, estoy funcionando con 10 cámaras. Entonces siempre llevo 10 cámaras encima, es un poco locura. A veces pienso que necesitaría un Sherpa para que me ayudara a llevar todas las cosas que llevo. Entonces el tema es, bueno, voy con la libretita, me hago muchos líos porque, claro, voy con 10 cámaras, con 10 carretes, con cada cámara sus exposiciones de un día en concreto y me tengo que aclarar con mi fantástica letra y la libretita donde me voy apuntando qué cámara y qué carrete. Y bueno, esto a veces, ya sabéis, como que yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí lo que me pasa es que siempre tengo como mucho miedo a perder el momento, ¿no? Hostia, es la luz perfecta, está dando en el punto perfecto y siempre voy ahí como, hostia, saca la foto rápido, tal, y esto lo que lleva es que haya muchos errores, a que de repente me haya equivocado de carrete y de cámara y se me vaya un poco todo al traste. Antes todo esto me frustraba mucho, pero con el tiempo he aprendido a un poco abrazar estos errores. Yo os quería enseñar algunas fotos de las que no han salido bien, que además lo guay es que cuando un poco desconecto y ya no estoy tan conectado a esta foto y ha pasado un poco de tiempo, a veces no solo que el resultado que yo quería, pero al final acaban siendo, con un poco de distancia, acaban siendo fotos que me han acabado gustando. Y esto es lo que os digo, o sea, el hecho de que haya tantos factores que pueden hacer que la fotografía no salga como yo quería o no tenga el resultado esperado, lo que me ha hecho es al principio crearme una frustración muy heavy y con el tiempo he acabado como abrazando un poco el error, ¿no? Y disfrutando del hecho bueno, que a veces el resultado no es bueno, a veces con un tiempo le acabas viendo como la estética de la foto y otras veces simplemente aprendes de ese error y, y a mí, o sea, ya simplemente el hecho de haber aprendido y de mejorar un poquito, ¿sabes? Y de ir evolucionando en cuanto a mi fotografía, esto ya como que me llena, ¿sabes? Y, y no sé, creo que es importante y creo que sobre todo para gente que seamos bastante perfeccionistas y que llevamos mala frustración, y yo soy uno de ellos, creo que es un ejercicio que es bastante guay que llevar, ¿sabes? Entonces, os voy a decir un poquito, que me he apuntado aquí un poquito. Esto, yo no estudiado fotografía ni nada. Yo cuando empecé a hacer estas fotografías, todo lo que he aprendido ha sido 100% ensayo y error. Ir probando, ir entendiendo un poquito cómo funcionaban, ir entendiendo la profundidad de campo, ir entendiendo la apertura de diafragma que yo tenía que ir metiendo, ir probando los carretes que funcionaban bien, los que no. Em, ha sido ha sido un proceso bastante enriquecedor porque en vez de intentar friquear y saber técnicamente cómo funcionaba, lo que he hecho es ir probando, ir mirando y al final he acabado encontrando la cámara que me funciona bien, los carretes que me funcionan bien,
cómo tengo que exponer, cuando es oscuro, cómo tengo que exponer si la foto de arriba, por ejemplo, es oscura y la de abajo no lo es, si en vez de utilizar, si en vez de hacer la foto en vertical la hago en horizontal, si en vez de cortar la parte de arriba y la de abajo corto izquierda y derecha, y no sé, al final ha sido como, yo creo que es algo que tiene muy especial la fotografía y es que al final cada uno la lleva como quiere y saca lo bonito de ella, o sea que es muy personal al final y creo que esto es algo que es importante, ¿no? Que al final cada uno tiene su relación con la fotografía y a mí al final yo estoy muy contento de haber gastado este tiempo porque todo mi tiempo libre lo hago otras cosas, pero lo focalizo en esto y tengo este proyecto en mi cabeza desde hace mucho tiempo, son 4 años de sacar fotos y sigo queriendo hacer más y de hecho ahora me lo he vuelto a complicar un poquito más y os enseñaré un poco los filtros que estoy utilizando, que son estos. Estoy haciendo las dobles exposiciones, aparte son cosas bastante curiosas, de esta manera. Antes hacia arriba y abajo, ¿no? Y Dejo ahora de lo que hago es Voy a dejar de compartir, así podemos ver tu pantalla en pantalla grande y así se pueden ver perfecto. mejor los detalles. Que esto, por ejemplo, estos son los filtros que utilizo en el 50 milímetros, cuando hago las fotos por el 50. Y lo que hago es poner la parte de arriba y la de abajo y después exponerla en medio. Si quieres, Pablo, no sé si puedes entrar en mi Instagram porque creo que he colgado alguna foto Sí, que se ve cómo es el resultado. Pero bueno, de mientras os voy explicando. Es bastante curioso y es esto lo que os digo, que como que estoy aprendiendo continuamente y voy haciendo pruebas y probando un poco cómo funciona. Es bastante curioso que, o sea, el contrario a esto sea esto, para que veáis. Es algo que últimamente me tiene como un poco loco y que no acabo de entender y que si alguien de aquí sabe cuál es el motivo por el cual, o sea, cuando pongo este filtro, la verdad es que, o sea, si esto fuera el frame, cuando pongo este filtro veo muchísimo más de lo que deberías. Y en el otro, cuando lo pongo, sí que se ve un poquito lo que se entiende que se vería, ¿no? Que sería un poco, a ver si lo puedo hacer de tal manera. Es bastante heavy, que haría así. Y el otro, en vez de verse así, ¿no? Se vería como así. Y es heavy, no sé, no acabo de entenderlo y la verdad es que he estado buscando para entender un poquito cómo funciona la profundidad de campo y tal, para entender cuál es el motivo que lleva a que la visión cuando utilizas estos filtros sea así, pero siempre me ha parecido muy interesante porque cuando he empezado a entender cómo funciona el otro proceso, ahora que estoy utilizando estos filtros, a veces no entiendo nada, no entiendo los resultados, es un poco locura. Creo, Pablo, que de las últimas fotos que subí, déjame mirar, y ahí te muestro, ahí te comparto pantalla. exacto. El resultado es bastante interesante. Mira, esta es la primera que sale, que es un poco que parecen tres exposiciones, pero al final acaban siendo dos, ¿no? Es como un rollo un poco extraño. Si tiras más para adelante, creo que hay un par o más de estas. Dentro de esto o Sí, dentro siguiente. de este post, sí, dentro de este post, exacto. Esta es de doble exposición, ¿no? Es un poco jugando con varios elementos. Y esta es otra que también es de estas que estoy intentando ahora, que la verdad es que salen bastante mal la mayoría, pero cuando salen bien, no sé, es como... Yo creo que al final lo que me interesa a mí de la fotografía es experimentar y probar cosas y darle un poquito de rienda a mi diversión, que al final, o sea, para mí no es tanto un trabajo como una manera que tengo de divertirme y de disfrutar un poco de, de, de ir a los sitios, de disfrutar de todo lo que engloba la fotografía, que no es solo sacar la foto y después tener el resultado, sino el hecho de, o sea, hacer un viaje solo para hacer dos fotos o con ciertas cosas en la mente o una caminata que te haces para subir arriba de toda una montaña para poder... No sé, creo que mi relación con la fotografía, así como, o sea, a mí lo que me pasó es cuando yo empecé a patinar profesionalmente, yo entiendo que no le debe pasar a todo el mundo lo mismo, pero cuando yo empecé a patinar profesionalmente,
se me cambió la perspectiva de, o sea, sentí que prostituía una de mis pasiones, ¿no? Como que había algo que siempre me había encantado y de repente se había convertido en un trabajo en el que cual tenía obligaciones, me tenía que preocupar de estar allí, de tener presencia y tal, y esto me hizo que mi relación con el monopatín pues cambiara, ¿no? Que fuera peor. Entonces decidí en ese momento que no habría ninguna otra pasión que la convirtiera en un trabajo. Y creo que a mí esto es lo que me funciona por cómo soy. Entiendo que haya mucha gente que diga, hostia, trabajar de lo que te gusta es lo mejor, pero yo prefiero como mantenerlo como sin minusvalidad ni nada, como puro, para que sea una diversión y sea algo a lo que no me vea obligado a tener que preocuparme, a tener presiones, a depender que mi vida dependa, ¿no? Que poder pagar el piso y todo esto dependa de esto. Y creo que, no sé, explica un poquito también la fotografía que hago, este hecho no sé, salir y hacer fotos y pasártelo bien y disfrutar del momento y después ya será, ya se verá, ¿no? Si vendo una foto yo encantado, pues diré que no, ¿sabes? Pero no quiero que dependa de que venda fotos, que pueda comer. A eso voy. Y ahora, a ver si puedo intentar enseñarosla, porque dentro de poco expongo en un festival que hacen aquí en Barcelona, que es el Exposure Swap, que lo hacen en la Fabra y Coats el 4 y 5 de octubre, donde voy a exponer. Y esto es lo último que he trabajado, que es un proyecto de doble exposición que está relacionado con el skate. Estoy intentando a ver si os lo puedo compartir, a ver si ahora me deja. Y yo creo que no, pero vamos a intentar. A ver. Ahora sí. Sí, Venga, vale. Pues muy bueno, bien. esta vez lo he hecho en blanco y negro y también así os puedo enseñar un poquito cómo quedan en blanco y negro las fotos. Pero han sido reaccionar un poquito, hacer fotos de patín con naturaleza y un poco crear un mundo así como un poco surrealista, ¿no? De cosas que nunca podían pasar. Aquí tenéis algunas de las que voy a estar exponiendo ahí. Esto es primicia, así que por favor no hagáis un screenshot ni nada, porque me pidieron, o sea, quería enseñar para que vierais un poco en lo que estoy trabajando y de hecho esta gente de Exposures, del Swap Exposures, que es el festival este de skate y fotografía analógica que van a hacer el 4 y 5 en Fabra y Coats, los chicos lo que hicieron es mandarnos un mail cuando estábamos seleccionados y darnos 2 meses para hacer estas fotos y trabajar un poco en el proyecto. Yo estas fotos que veis las he sacado, las de skate las he sacado en 2 días porque he estado trabajando bastante, he estado con varios proyectos a la vez y no tenía mucho tiempo, pero ha sido guay porque ha sido una posibilidad de hacerme explorar algo que no había acabado de explorar, que es la fotografía de doble exposición, esta que hago yo en blanco y negro, y a la vez introduciendo el skate, que ha sido gran parte de mi vida durante mucho tiempo. Y creo que el resultado es bastante interesante y aquí también lo que podéis ver es cómo realmente la falta de color, el blanco y negro, simplemente tener una escala de grises, un blanco y un negro, hace que las fotos funcionen y que puedas jugar con perspectivas y todo. Que esto es algo también bueno de lo que tiene la segunda, la doble exposición que yo hago, y es el hecho de que como en esta fotografía, ¿no? La perspectiva cambia en esta. La primera fotografía tiene una perspectiva y la segunda tiene otra. Y puedes fusionar cosas y crear unos mundos que realmente nunca los podrías ver y me parece interesante. Es una de las cosas que más me atrae, igual que esta, que la foto de abajo está realmente hecha en horizontal y de arriba está. Estas son las columnas que hay ahí en la autopista, en la AP7, y es esta idea de que tú puedes, ¿no?, cambiar un poquito las perspectivas y jugar a crear mundos que no serían posibles. Claro. Y nada, bueno, un poco como Súper. esta foto. Bueno, Un los que poco. estemos en Barcelona, entonces, ¿cuándo te podemos ir a ver? Sí, vamos a estar 4 y 5 en Fabra y Coats. Muy bien. La Fabra Bueno, y Coats. súper. Muy bien, Axel, que hayas podido presentar al final también tú. No, me he Y puesto un lo de, poquito nervioso.
espero que si tenéis dudas ya os digo, me decís y ya está. ¿Vale? Vas a tener algunos seguidores nuevos, así que igual te caen algunas preguntas, ¿eh? Había muchas preguntas en el chat de cuestiones técnicas y todo, que la doble exposición es un mundo. A ver si al final tenemos unos minutitos más para preguntarte. Pero nada, Perfecto. muchísimas gracias, súper interesante. La verdad, nosotros con Laura también hemos comenzado con la doble exposición y después ya hemos dejado de hacer porque no nos da el tiempo de la vida para nada, pero sí que hemos No hay empezado por problema. ahí también y es un mundo fascinante, la verdad. Sí, sí. Así que ver tu perspectiva es genial. Bienvenida, Irene. Entonces, Gracias. cuéntanos un poco de tu trabajo, 20 minutitos, media hora, conocerte y ver tu trayectoria. Yo he visto un par de exposiciones, he tenido en mis manos tu libro, tengo pendiente comprarlo, pero eso es cuestión de tiempo. No compro el primero y ya he sacado otro, o sea que estoy cada vez más tarde con mis deberes, pero nada, encantados de que puedas venir, encantados de conocer tu trabajo y seguramente nuestros alumnos y el resto de los artistas van a disfrutar viendo tu propuesta. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti y a Laura por la invitación. Un placer conocer el trabajo de Axel que no lo conocía y un placer compartir sesión virtual con Lorena, que no nos hemos llegado a ver en persona nunca, pero nos vamos aproximando. Así que a ver si puedo compartir. Ahora ya estoy nerviosa también. A ver. Estamos en Ah, vale, tiene que familia. ser una ventana que esté abierta. Vale. Si no os A ver, preocupéis porque no muerden, ¿eh? no muerde. A ver. Vale, tengo un PDF que estaba revisando y digo, igual a lo mejor es demasiado largo. Abrir, ¿no? Vale. Eh, Vale, lo estáis viendo, ¿no? No, estamos viendo la carpeta. Tenés que salir y volver a entrar y compartir el PDF abierto. Ah, vale, espera, ¿y cómo hago entonces? Madre mía. A ver, segundo. Estáis viendo la Puedes, carpeta. no, puedes dejar de compartir, deja de compartir y vuelve a compartir y cuando te dice compartir qué, pon compartir pantalla o compartir desktop, que es como la primera opción para que nosotros veamos lo mismo que tú. Porque si tú Vale, pones compartir como el explorador, vamos a decir así, se te muestra la carpeta y no se te muestran las fotos. vale, a ver, es que claro, de repente aquí cosas muy digitales online a personas analógicas. A ver, un No segundo. pasa nada. A ver. Sin presión, solo hay 92 personas esperándote. Ya, joder, mierda. Iba contando para atrás. A ver, que ahora no puedo cerrar esto. Un segundo. A ver, entonces, si yo abro, dejo abierto el PDF Sí, y si yo ahora le doy a compartir, compartir, pero pon pantalla o desktop. No pongas compartir PDF, porque cuando hagas compartir pantalla completa no se te muestra. pantallas, pantallas. Pantalla completa. O desktop o escritorio. ¿Aparece pantallas de documentos o avanzado? No, avanzado no en el normal. Bueno, tú dale. Dale a lo Ah, primero que tengas. Bien, esto hola. venga, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, pues nada, presentación. Pues una zumbada más, ya está, de lo analógico. Nada, me llamo Irene Zótola, soy hija de manchega y papá argentino. Y nada, nací en Madrid, pero aunque hoy finalmente me he quedado atrapada en Madrid, ahora estoy viviendo en Segovia, donde tengo el taller montado. Y bueno, yo empecé en la foto, o sea, empecé periodismo, de periodismo lo dejé. Mientras estaba haciendo ese primer año de carrera, voy a un taller de revelado y positivado en blanco y negro y ahí se produce, ¿no? Pues el tópico, pero maravilloso, ¿no? Momento de flechazo en el instante en el que veo salir, aparecer la imagen, ¿no? En la cubeta del revelador. Esta es mi yo del pasado y bueno, aquí hay como tres situaciones dentro del álbum familiar que creo que al final la relación que tengo con la fotografía
bueno, pues viene un poco de la casa, ¿no? Y en mi caso era mi padre pues el reportero oficial de la familia. Y bueno, aquí hay tres escenas que creo que están bastante reflejadas de alguna manera al final en lo que hago, ¿no? Por un lado la literatura y la palabra, por otro lado la parte más plástica de dibujo y demás, y por otro lado los sueños. Soy una persona que sueña, que recuerda, ¿no? Los sueños bastante y para mí la fotografía como que me ha servido, ¿no? Esa parte plástica para irme de alguna manera a universos más oníricos, ¿no? Y bueno, esto sí que, o sea, clásica pregunta que surgió con una amiga, ¿no? Noche de bar, creo que es importante, ¿no? A veces el preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, aquí hay como una especie de decálogo de un librito de Antonio Basanta, que él tiene, ¿no? Como estas, el detenerse, observar, escuchar, interpretar, comprender, tejer, surcar, elegir, transformar, recrear, reanimar, asimilar y compartir. Cuando leí eso sí que me llevó un poco a lo fotográfico y ya fue de, vale, si tú hicieses tu propia, ¿no? De lluvia de ideas de por qué haces lo que haces o qué te lleva a hacer lo que haces, pues salió un poco esto, ¿no? Que al final es, ¿no? Hay un impulso, hay una curiosidad, una búsqueda, ese juego, el probar, descartar, ¿no? Que al final creo que está bastante hilado a esta línea, ¿no? De experimentación, de probar, esa obsesión, ¿no? Esa pequeña, ahora cuando escuchaba a Axel, pues acabo con 10 cámaras, que es como, vale, ¿sabes? Tienes aquí la pedrada, vas a por ello, ¿no? Está la constancia, el método, ese hambre, ¿no? El inconformismo, la fe, porque muchas veces, pues, en mi caso por lo menos, y creo que ahora al escuchar, ¿no? También al resto de compañeros, pues está de ese momento en el que estás súper perdido, no sabes qué estás haciendo ni hacia dónde vas, pero bueno, al final todas esas pruebas te van haciendo crecer en soledad, porque es un proceso solitario y creo que es un camino en el que no simplemente a la hora de hacer fotos, o por lo menos en mi caso, no hago las mismas fotos ni estás concentrada si estoy rodeada de gente que si estoy sola, ¿no? Y ya, o sea, y ya no vamos a hablar del laboratorio pues que es como un espacio súper íntimo, ¿no? Para mí. Esta es la puerta de Slow Photo, un colectivo fotográfico, grupo F67, y bueno, yo los considero mis padres fotográficos. En 2014, cuando me propongo ponerme un poco más en serio, ¿no? Con la foto, dedicarle más tiempo, bueno, pues acabo dando con este espacio y justo me alquilaban. Bueno, pues me permitían alquilar, había un laboratorio enorme en el que daban talleres y demás, y que me dijeron como de, oye, aquí damos talleres los fines de semana, pero entre semana nos cuadrábamos para, como cada uno hacemos técnicas de nuestra padre y de nuestra madre, pues siempre la idea era no coincidir, ¿no? Los ratos a los que íbamos. Y bueno, pues aquí desde 2016 hasta 2023, que ya he salido de este nido de luz roja, ha sido la principal escuela para mí. Sí que estudié un módulo de imagen, no he estudiado Bellas Artes ni Historia del Arte y demás, sí que es ahí como una cosa que ahora, pues bueno, voy trabajándomela un poco, ¿no? Pero como que siempre me ha generado bastante inseguridad, ¿no? Y lo he vivido ahí como más como una tara, pero al final, ¿no? Pues esa constancia viniendo a este espacio me hizo aprender, ¿no? Yo justo en ese momento estaba trabajando los fines de semana y entre semana tenía un par de cosas algunas tardes, pero bueno, entonces un lunes a las 10 de la mañana pues no había nadie aquí, con lo cual pues aquí me dediqué a esto, ¿no? A jugar, investigar y experimentar. Aquí es cuando descubro la emulsión líquida, emulsión fotosensible, ¿no? Que también utiliza
Lorena de una forma maravillosa en su trabajo y bueno, pues esto me abrió de repente, ¿no? O sea, fue como la puerta de Alicia al País de las Maravillas, ¿no? De, ostras, de repente puedo jugar con distintos soportes, ¿no? El ir a la piedra, la textura, el prepararla, ¿no? Ya, venga, vale, pues ahora baldosa. Entonces, hubo un periodo en el que no había como un proyecto de nada, sino simplemente fue estar jugando sobre distintos materiales y ver qué pasaba, ¿no? Pues venga, loneta de algodón, en sábana, aquí ya pues 3 lonetas, ¿no? De distintos tamaños. Que claro, aquí la emulsión pues de repente era una especie de varita mágica para mí, porque podía pintar, entonces era como de esa, ¿no? De pintora frustrada, al final acabas dibujando con la luz a través de la brocha y bueno, pues me resultó fascinante y aquí estuve atrapada pues no sé cuánto. Claro, al principio era como vale, pues puedes ir, ¿no? Emulsionando como parte el completo, ¿no? De la imagen y luego ya fue aquí el ir probando solo con brochazos concretos, ¿no? O sea, pues esto es una misma imagen, por ejemplo, un tríptico que le regalé a mi amiga Sara. Y bueno, pues refleja, ¿no? Como muy bien esas distintas posibilidades que me daba la emulsión. Aquí, pues nada, ya distintas pruebas, trabajos. El morado es una veladura, ¿no? Que de repente, a ver, yo luego no soy un poco caótica, sí que trato de ser más metódica con el tiempo porque al final, pues el caos a veces te lleva a errores, pero cuando tratas de repetir esos errores o cómo has llegado a ese lugar, pues bueno, no tienes apuntados los tiempos y demás, entonces, bueno. Esto es unos negativos intervenidos que estaban, disparé en blanco y negro y luego los llevé a escanear y los escanearon por error a color. Y bueno, pues de repente salió esto que a mí me pareció ahí como maravilloso. Con esto fui a la primera y única revisión de portfolio de mi vida. Entonces, bueno, pues claro que yo ahora lo veo y me despierta como mucha ternura, porque bueno, pues eran pruebas, ¿no? No había un cuerpo de trabajo. Entonces aquí abro paréntesis de cara a los visionados, ¿no? El cuidado que hay que tener a la hora de ir a estos visionados de portfolio, ¿no? O sea, el qué esperamos recibir de lo que, de las personas que van a ver nuestro trabajo. Porque en mi caso fueron 3 y la primera, pues directamente me dieron ganas de llorar. Y bueno, y ya la segunda como que me recogió y demás. Entonces al final no sé, o sea, creo que tenemos que tratar de ser respetuosos y respetuosos con nuestro tiempo, con nuestras pruebas, asumir y tener súper claro que lo único que está pasando en ese momento en el que tú compartes un trabajo con un desconocido, con alguien que supuestamente entiende, ¿no? Del eh, ámbito fotográfico, lo que te está dando es únicamente eso, su visión, porque luego nos lo llevamos aquí a un absoluto y ya recibes la crítica y es como de, esto es una mierda, mi trabajo es se produce una regla de 3, que esto es una mierda, mi trabajo es una mierda, soy una mierda. Entonces ya no voy a hacer nunca nada más en mi vida. Y es como de, bueno, pues nos relajamos un poquito y ya está, lo que te ha dicho esta persona está bien, coge lo que te sirva, lo que no para nada y sobre todo yo creo pues el probar y el jugar, ¿no? Este fue una de las primeras series y trabajos que fue el que estuvo en la edición del Revelat 2019 enfrente de los fanales de Lorena, que no sé si los has llegado a enseñar, pero bueno, maravilla. Y nada, pues estaba ahí y listo. Desde 2017, o sea, aquí voy a compartir un poco, ¿no? Parte del proceso
pues del bebé y el hijo predilecto, pero bueno, ahora también sí que me gustaría como compartir, hay vida más allá de Ícaro. Y nada, yo empecé a disparar pues distintos elementos, ¿no? De aves muertas, palomas en concreto, el mar, los cielos, hacía mis copias en RC, en el laboratorio, sin tener mucha idea de qué, ya ahí te metes en el típico curso de desarrollo de proyectos. Entonces, bueno, te acabas haciendo un mapa de ideas que esto a mí me ha acabado sirviendo bastante y creo que es como de utilidad, ¿no? Hay un punto dentro de los a la hora de trabajar que yo me siento un poco detective, ¿no? Y luego como que la pared con las pruebas o con como el vomitar. Esto está más bonito porque era un día de lluvia y bueno, pues al final es la que comparto, pues ya está. Pero como que luego sirve, ¿no? Lo tienes ahí a la vista y bueno, pues puedes estar perdido un periodo o desconectar, pero de repente si está ahí, de alguna forma estás haciéndole cosquillas, ¿no? A la imaginación, a la curiosidad, entonces ya estás con la antena puesta. Aquí nada, distintas emulsiones con esos negativos que tenía, ¿no? Esto en ese momento no era ni muchísimo menos un libro, o sea, no eran nada, eran más que pruebas. La de la izquierda es una nube en tamaño A3 y la otra en pequeñito, una secuencia que tenía ahí en el salón de casa. Estas en A3, ¿no? Eran pues pruebas, ¿no? Me iba haciendo como el cuaderno de campo. Esto era la pared del estudio en ese momento con esta locura que tenía ahí los huecos, pensando que de alguna forma iba a ser como un diario de un naufragio o algo así. Estas ya las imágenes escaneadas. Y, y bueno, iba, ¿no? Ya era como de, vale, ya tienes estas ideas en la cabeza, vas incluyendo las definiciones, esos conceptos relacionados con el vuelo y ya de la misma forma que me encontraba esas aves, esas palomas muertas en la ciudad, pues bueno, soy bastante también de estar, de reciclar por la calle y demás, y pues apareció un libro un día al lado de un contenedor de vidrio en mesón de paredes, y bueno, página en blanco, no pasa nada, por favor. Vale. Bueno, habría imágenes de la enciclopedia, no pasa nada, no se ven. Pero bueno, el caso es que empecé a jugar, ¿no? Y esto era lo que yo veía de las emulsiones que tenía con las páginas originales de la enciclopedia. Con esto me presenté al Art Foto Barcelona, quedé ahí finalista y bueno, pues dentro de la exposición de los trabajos finales, pues me salió fatal. Acabé la conversación y me puse a llorar y ya está. O sea, muerte, listo. Uy, otra más en blanco, por favor, no. Vale, justo con esa primera serie, antes de presentarla en el Art Foto Barcelona, claro, yo dentro de que no había estudiado, pues sí que tenía ahí el gusanillo, pero no tenía dinero en el bolsillo. Entonces me presento a una de las becas bueno, me presentaba a distintas escuelas, ¿vale? Que esto luego también, ¿no? Parece que cuando escuchas la historia es de, oh, sí, ganó la beca para hacer el máster de, bueno, pues era el tercer año a la que me presentaba, presentando a distintas escuelas, entonces sonó una vez la flauta de 9, que en proporción pues no está mal, pero también, ¿no? Pues dentro de los procesos que no nos desanimemos, o sea, evidentemente ponerle toda la ilusión, el corazón y cariño a eso que estamos creando, ¿no? Que sale de una parte súper bonita de nosotros, pero estar más preparados para los noes que para el sí a lo largo de todo este recorrido, ya está, ¿no? Y como no olvidar todo el rato que el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Bueno, aquí dentro de los dípticos que tenía, estando en Bilbao, claro, yo no tenía acceso al laboratorio y acabé encontrando esta novela de Juan Salvador Gaviota
en una librería de segunda mano que ya estaba subrayada por otra persona, lo cual me pareció maravilloso. Y aquí ejercí mi venganza particular porque esa novela me la había dado a leer mi madre cuando yo tenía 11 años y me resultó un tostón de historia, yo no entendía nada porque era una gaviota que quería volar, pero bueno, tardaba, yo qué sé, o sea, como horrible. Entonces, bueno, aquí ya fue como vale, pues reescribes, ¿no? La historia de alguna manera. Esa novela tiene fotografías también. Esto es uno de los dípticos que forman parte del libro, intervenido porque en un principio iban a ser las páginas escaneadas tal cual, pero a la hora de la publicación del libro, bueno, pues por temas de derechos de autor, porque el fotógrafo estaba vivo, básicamente, pues no se podían utilizar. Claro, o sea, sale el Art Foto Barcelona, no, pues ahí te quedas, ya está, finalista, no, ni ganas la publicación, ni la formación, ni la exposición, ni nada, pero participé con la serie en el Festival de Fotocanal y bueno, y dio lugar a la publicación de este libro. Estos son algunos dípticos, ¿no? Como que mezclaba muchas cosas al final, ¿no? Estaba por un lado la parte experimental en el laboratorio, por otro lado las imágenes de archivo, esos dípticos creados que de forma analógica tenían dimensiones diferentes, pero que a través del formato de Photoshop de repente me ayudaba, podía generar esos dípticos y luego, bueno, pues el collage y el dibujo. Aquí está el bebé, le queremos mucho, ya no existen más, salieron volando todos. Fue una experiencia súper bonita de repente el trabajar en equipo y pues bueno, o sea, pues aquí igual de la misma manera que es como de no os desaniméis si os dicen que no, pues también celebrarlo y joder, qué guay cuando de repente suena la flauta y sale, ¿no? Y dice que sí, y a mí, pues este libro evidentemente me ha abierto muchas puertas. Para mí ha sido como tener un poco de repente el carnet de conducir, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, el diseño se trabajó con Underbao, el currar con una editorial y no seguir todo el proceso de la creación de un fotolibro, que yo no soy muy fan de los fotolibros y de repente como conocer todo el proceso de principio a fin, pues ya me sirvió para valorar, ¿no? Cada vez que eliges algo, al final hay 10.000 millones de decisiones y es el resultado de un trabajo en equipo. Este dibujo aparece en la dedicatoria final y me lo hizo Yaiza, una niña de 8 años, de un hogar de acogida en el que yo trabajaba como educadora social en el momento en el que Art Foto Barcelona o sea, pues no llegué pues me quedé ahí tirada, que claro, era como de no para la exposición y me hizo este dibujo para desearme suerte. Y claro, luego ya estaba como de te van a dar el premio y no, y también el confrontar, ¿no? con los niños, ¿no? Y enseñarle, pues bueno, pues no siempre se gana, eso está, pero al final también ha sido un pequeño homenaje a todos estos chavales y chavalas que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria como educadora, ¿no? Y que creo que tiene que ver, o sea, en general, con la creación y con la vida misma, ya está, pues el deseo y el miedo a hacer cosas, ya está, pues hay que intentarlo y evidentemente, aunque te pongas 10.000 millones de protecciones, pues te tendrás que caer. Esto mientras estaba en Bilbao, ya como otro pequeño juego, ¿no? de experimentación, soy una persona bastante tímida, introvertida, esto ya me lo he ido trabajando, ¿no? a lo largo de este momento, pero cuando me iba a ir de Bilbao a Barcelona a trabajar en la publicación del libro, pues bueno, juntaba a personas que había ido conociendo a lo largo de ese periodo durante el máster y hice una pequeña serie que se titulaba Joan Aurretik, que es, en euskera quiere decir antes de irme, y ya está, eran 6 disparos en total, 3 con la cámara de 35 y 3 con la de medio formato. Y listo, entonces bueno, era como la excusa perfecta, ¿no? Al final de, oye, me voy a ir, quiero hacer retratos a las personas que he ido conociendo, sí, sí, claro, tal. Y al final era como una cosa que puede ser un ejercicio de clase, ¿no? Pero a mí me sirvió, ¿no? En ese momento para enfrentarme. O sea, yo creo que también dentro del divertimento hay que sufrir un poquito, porque si no, pues es todo aburrido, ¿no? Entonces, el irnos poniendo, o para mí, el irme poniendo retos,
me seduce más, ya está, o sea, siento que aprendo más y al final me voy exponiendo, ¿no? Frente a esos miedos. Con esto, con los tres primeros disparos, con la de 35 pues era ese momento para soltar un poco a la persona y ya cuando pasaba al armatoste de medio formato, ya ahí sí que tenía un poco más ubicado, ¿no? Aunque sea el punto de vista, el ángulo ya es calentado un poco, ¿no? Con la persona. Y a ver, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, después de la publicación del libro recibo una beca para hacer una residencia artística en la que se desarrollaban proyectos artísticos con colectivos sociales, básicamente. Y yo estuve en el Centro Alborarte FECOR en Bilbao, que bueno, aquí en esta, o sea, solo como apunte, hay una persona al fondo de la sala que está tratando de rebotar la luz, esa chica es Noemí, y bueno, yo pensaba que esta sesión había salido genial y cuando volví, el coordinador al día siguiente me dijo, pues Noemí no se ha sentido cómoda. Y claro, ya luego pues vi las fotos y dices, vale, pues es que la he puesto un poco como pared, ¿sabes? Ya está. Entonces, bueno, yo sí que había trabajado con personas con discapacidad, ¿no? Física, intelectual. Aquí en esta entidad, pues bueno, el común denominador era que eran personas que necesitaban la silla de ruedas, pero pues había como mucha mezcla. Y bueno, esto lo escribió José María a la pregunta de quién soy, una persona que siente. Entonces, nada, durante 3 meses, pues tuve la fortuna, ¿no? de poder mezclar, porque para mí lo ideal es acabar fusionando y poco a poco lo voy consiguiendo, ¿no? La parte de la educación social a través de la fotografía, ¿no? Y no, o sea, de alguna manera acabar convirtiéndome en un canal a través, ¿no? de una emisora que a mí me gusta, que es la imagen, ¿no? Y la foto para que otras personas también jueguen, ¿no? Y bueno, acabaron haciendo su pequeño libro, les dejé cámaras automáticas con rollos en blanco y negro que revelé yo, inspirada en el documental del Barrio Rojo, de una fotógrafa norteamericana que le dio cámaras automáticas a los hijos de las prostitutas. Y bueno, eso como que también, ¿no? Eso me marcó ahí bastante y fue como de, joder, quiero hacer esto, ¿no? Esto pues ahí, yo qué sé, pues de estas experiencias, gracias BBK, y bien por que los bancos también financien de repente iniciativas como esta. Aquí pasamos a una residencia artística en Ítaca. Eh, el tema de la resi tenía que estar centrado en la Odisea, ¿vale? Y bueno, mientras estuve en la resi intenté hacer fotos, fue todo un auténtico caos y demás. A mí me interesaba el pasaje en el que Ulises, en el regreso, se acaba encontrando con su padre en un frutal, ¿no? A los pies del peral que había plantado cuando era pequeño y demás. Claro, ahí estando en Ítaca, busca a un padre, a un hijo, les hice retratos y demás y tal, pero bueno, pues luego a la vuelta, pues al final, yo qué sé, te das cuenta, es como, vamos a ver, ¿tú de qué quieres hablar? Pues tú tienes tu movida con tu viejo, ¿no? Ya está, pues entonces fue el proponerle hacerle una serie de retratos y el procesado que utilicé para las impresiones es el revelado LID, que nunca lo había utilizado y es un revelado por contaminación, en el que tienes que dejar las copias mucho tiempo en el revelador, ¿no? Entonces, para mí, como que había una coherencia entre todo ese tiempo, ¿no? Entre que Ulises se reencuentra con su padre, que yo también acabo teniendo este reencuentro físico con mi padre y que la contaminación estuviese ahí, ¿no? También. Esos restos, bueno, a ver, aquí que me he enrollado y ahora hay mucho. Entonces, bueno, pues había una secuencia, con esto acabé haciendo una pieza audiovisual junto con una compañera y bueno, me callo, no sé cómo voy de tiempo, voy pasando un poco más rápido. Creo que tienes 3, 4, 5 minutos o así. Así vamos un poco a las Vale, preguntas también. venga.
le doy chicha. Bueno, esto aquí, pues nada, me he extendido mucho. Claro, aquí estaba este reencuentro reflejado. Vale, luego, maravillas, un poco no, pues como este momento de que comentaba Lorena, de repente recibí un email de una agencia de publicidad en el que me proponían trabajar con Aristocrazy, que es una empresa de joyas. Yo soy una persona que lleva un anillo desde los 15 años, ya está. Y tenía que hacer una pieza audiovisual homenajeando a la ciudad de Madrid en el que se intercalarse imágenes y texto. Entonces, bueno, yo desde 2019 había rechazado mucho la ciudad, justo en ese momento acababa de volver y fue muy bonito como redescubrir la ciudad. No soy la típica persona que conozca, ¿no? Como partes históricas de la misma. Entonces, bueno, fue todo un periodo. Por supuesto, esto te piden un proyectazo para ayer, para que lo hagas en 3 minutos, pero bueno, sí que me respetaron el hacerlo con película. Tuve un presupuesto para comprar la mayor cantidad de carretes de mi vida. Y nada, y se acabó haciendo una exposición en la que estaba, bueno, pues tanto las hojas de contactos como luego la pieza audiovisual. Y vale, siguiente proyecto así interesante, como de cosas que te llegan, ¿sabes? Que no buscan. Estaba el proyecto de archivo que comisariaban en ese momento Sara Berasaluce y Tamara García y bueno, nos juntan a 13 fotógrafas, nos pasan un archivo de municipios de País Vasco y el proyecto se titulaba Mujer, Máquina, Fábrica. Entonces, básicamente nosotras teníamos ese archivo y podíamos reinterpretar el archivo como nosotras quisiésemos y hacer una pieza para una exposición colectiva. Entonces, bueno, yo me acabé centrando pues en esta máquina, un retrato y acabé haciendo un poco como este robot. Y nada, ¿no? Ahí ya fue también, estaba pues como que vas evolucionando, estaba ya ahí el pique con lo textil, estaban esas pruebas, ¿no? Que habíamos visto, que hice en 2016 sobre Loneta y de repente ya dices un pumba. Viendo esas fotografías de archivo, había mucha manifestación, ¿no? De las trabajadoras de lo textil, de la industria textil, y ya dije, bueno, pues hago una pancarta de mujeres máquina, ¿no? Y también durante el proceso yo misma a la hora de hacerlo era un poco mecánico, ¿no? El pum, pum, pum. Esto, bueno, claro, la exposición tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y la Neumudéjar, que es una antigua estación de Renfe, pues un lugar maravilloso. Y dentro de los últimos proyectos está este libro de la editorial Iki Books, que es un proyecto que pues, lleva, ay, no me acuerdo del apellido ahora, pero bueno, un señor francés en el que nos invita a dialogar a fotógrafos y a músicos. En este caso, la propuesta que me hace, bueno, que nos hace es a un músico danés, Ojerum. Bueno, os invito a meteros en la página de Iki Labs si os gusta la música ambient. Yo ahí he descubierto un universo con el que estar luego en el laboratorio de grupos con los que concentrarme y abstraerme y demás. Y claro, ahí hacía falta, ¿no? Generar algo nuevo, que al final no es nuevo, de alguna manera, ¿no? Y ahí fue poner un poco en orden cosas del archivo y ahora de, vale, como que de repente pues analizas, ¿no? Porque la idea es generar esa experiencia de tú ver el libro mientras estás escuchando el disco. Entonces, bueno, música ambient pues era de, vale, pues ¿a qué te lleva, no? Y al final era un poco a naturaleza, personas humanas, pero como cosas muy sutiles, piedras y estatuas. Entonces, bueno, estaba como por un lado esas imágenes positivadas en blanco y negro, teñidas luego con té, porque tampoco me apetecía como volver a la emulsión y al mismo ah, aspecto que Ícaro, ¿no? Era como de, bueno, sí que me interesaría como jugar más.
Aquí ya fue pues el meter textos, el incluir dibujos y demás. Y luego, esto nada, son detalles de otra pieza de vídeo que hice para Moments Festival el año pasado que se expuso en Madrid. Y bueno, pues bueno, lo titulé La Ciega, o sea que aquí tampoco es una cosa que esté un trabajo como wow, súper pensado, lleve 5 años y demás, ¿no? Fue como la diversión de tienes este espacio, vale, pues genera, tenía ya como una secuencia de estos ojos y nada, le hice esta serie de fotografías a mi madre que se enfadó bastante conmigo porque son un poquito ahí oscuras, pero no pasa nada, ya está. Y a la par jugué con quimigramas, ¿no? Dentro de toda esa idea de la esfera y demás, pues como que ya fue el, vale, pues pruebo. Y tenía unos paquetes ahí de papeles caducados y me lo pasé teta piruleta haciendo los quimigramas, vamos, como pizzas ahí ella sola. Digivolución y aquí introducción un poco a la parte instalativa. Esta es un avión con una cianotipia que forma parte de esta instalación. Es de una exposición colectiva. La fotografía de la izquierda no es mía, es de un autor que ahora mismo no recuerdo, perdón. Pero bueno, que actualmente está en Francia. Esto ha sido el proyecto ahí como de este año en Moulin de la Fontaine, en Torre de la Rochette. Y nada, venía de aquí, ¿no? Que al final ha sido también como en estos últimos años el salto de ese mismo proyecto, que ha sido como bastante interesante también el cómo de una idea o de originales el saltar al espacio en 3 dimensiones, ¿no? Con trabajando no sobre un mismo proyecto, que aunque todo pues estaría dentro de una exposición que la podríamos llamar Ícaro, al final pues está todo relacionado sobre el vuelo, el dejarse caer, el golpe y demás. Esta fue la exposición en la Sala Márica y bueno, pues aquí no como que sí que aparecen un poco todos estos elementos que se han ido incorporando a toda esta búsqueda artística en los últimos años, ¿no? Que es la incorporación ya también del vídeo, pues pequeña escultura ahí al fondo y instalaciones, ¿no? Con piezas y demás. Y bueno, lo de la derecha es una pedrada de un montón de cianotipias de una misma secuencia, yo qué sé, ya está, pues locuras. Del último momento en el que ven a Amelia Earhart, que es esta aviadora de aquí, que es la misma, uepa, que es esta misma persona, ¿no? Que aparece de forma muy efímera en el libro, como que solo aparece en su mirada. Y bueno, como que a la hora de saltar al espacio, pues fue un hilo del que tirar y experimentar, ¿no? Con técnicas que ya conocía, pero que me interesaban y me parecía que había una lógica técnica, como es en el caso de la cianotipia, la historia de Ícaro, pues al final tanto el sol como el agua son dos elementos bastante fundamentales en la historia como en la propia técnica. Y ya con esto me callo y voy a encender la luz. Está... Hay que decir que ha sido súper poético cómo se iba avanzando el PDF y cómo iba bajando la luz, ¿eh? Lo he visto muy, muy... me parece la fantástico, la oscuridad verdad. constante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Irene. Nada. Muchísimas gracias por tu presentación, la verdad, súper interesante tu trabajo. Y creo que todos hemos quedado sorprendidos por los trabajos de todos, sin muchas palabras, con muchas, muchas preguntas. Sé que Axel y Lorena se han pasado ahí contestando también algunas preguntas. Creo que nos quedan 3 minutos, 4. No sé si quieres, Axel, contestar a la pregunta que le pueda interesar a todo el mundo. O sea, ¿cuál crees que es la pregunta que les puede interesar? Veo que han hecho muchas preguntas técnicas sobre los splitters. Sí, creo que había alguien que quería ver un par o tres de fallos y alguien que quería, la mayoría de preguntas eran, yo creo que no me he explicado muy bien cómo hago lo de las dos exposiciones. Entonces creo que lo voy a explicar otra vez para que quede claro y Venga, si hacemos acaso... hacemos Si una queda vueltita de que tiempo, cada uno responda y nos vale, despedimos. Venga. venga, perfecto.
Pues bueno, esto como os he dicho, yo siempre cargo el carrete, lo cargo, lo marco el inicio, de por dónde empieza, entonces tiro toda la primera exposición utilizando el filtro, poniéndolo en un lado o en el otro, me lo voy anotando todo y voy anotando, hago distintas anotaciones. Lo que hago es anotar un poco los colores que hay, el tipo de las condiciones de luz que hay en el momento, si está nublado, sol, si hay una parte que está en sombra y otra en sol. Y después me marco la lente que estoy utilizando, la óptica que estoy utilizando. Entonces tiro todo el carrete, me lo voy apuntando todo, hago como unos pequeños dibujitos que la mayoría de la gente no entendería nada, pero yo sí que lo entiendo. Y como que tengo mucha memoria, pues me pongo Guetaria, por ejemplo. Y yo ahora mismo miro esta libreta y miro esta foto y me acuerdo exactamente de qué momento era. Es bastante heavy. O sea, soy un desastre para unas cosas, pero con esto soy súper metódico. Y una vez acabado el carrete, lo vuelvo a poner, lo marco, lo pongo exactamente en la marca que había puesto y hago otra vez todas las exposiciones con el inverso. Y una vez ya está, cuando acabo, pues voy marcando, voy tachándome las fotos que he hecho y ya está. Y una vez acabado, pues revelo. A veces revelo en casa, a veces en el laboratorio, escaneo que tengo un escáner en casa y si puedo amplío. Cuando tengo un poco más de tiempo también me gusta ampliar. Y nada, Y si queréis... comenzaste con splitzers, perdona, que son que te permiten mitad y mitad, arriba o abajo, pero después empezaste a crear tus propios filtros que también Sí, te porque al permiten final, como ir en el medio, digamos. porque el splitter era como mucho, iba perfecto en el medio y según la lente, cuando más cerrada es, o sea, cuando ya es un tele, pues tienes que ocupar mucho más espacio para que tape. Y cuando es un 20, un angular o tal, tiene que ir un poco más para atrás. Así que empecé a hacérmelos yo con, esto es o sea, mira, esto lo puedo, es un vinilo que pillo negro, lo engancho y tal cual. Y lo que hago normalmente es ponerme una apertura de diafragma de 5.6 o 4, que soy normalmente con las condiciones que tiro, y ya veo dónde queda y voy moviendo un poquito hasta que veo que queda. Nunca es en la mitad, siempre es un poquito menos, de tal manera que se fundan las imágenes, que es una de las cosas que es bonita, que es como una y otra se funden, y por eso no lo puedes hacer en la mitad, sino que lo tienes que hacer un poquito más para abajo. Claro, esa es la parte Y, más complicada, digamos. exacto, bueno, has de ir probando, ir viendo y al final acaba saliendo. Yo si queréis os voy a enseñar, a ver si se me ha subido alguna de las fallidas, porque he subido algunas fallidas, para que veáis. A ver. Bueno, creo que no hay tiempo, ya si acaso haré una subida hoy si queréis en Instagram para que lo podáis echar un vistazo. Si tenéis Instagram, lo subiré allí y miráis todas las cagadas que he hecho y todas las veces que he estado a punto de llorar. A nivel de marketing, muy bien eso, ¿eh? Si quieren saber más, me buscan en Instagram, ahora me tienen que seguir, pondré en stories. Da clic aquí y por un corazón. Después te pido tu mail y te mando un mail en mi newsletter. Bueno, muy bien, muy bien. No, genial, si pueden compartir y mostrar un poquito más de vuestro trabajo, seguramente habrá Sí. gente ahí en vivo siguiéndoles y conociendo más, así que genial. Lorena, ¿estás preparada tú también para una rápida respuesta a la pregunta que te ha llamado más la atención o que creas que es más pregunta generalizada? Perdón, que estaba reactivando el audio. Quiero contestar a las de Axel, que eran como las que estaban ahí llenando el foro, ¿no? Bueno, mira, más que contestar que creo que contestaba a todas, agradecer un montón las palabras de la gente, que están comentando que se van muy inspirados. Bueno, pues con eso yo creo que nos damos todos por satisfechos, ¿no? Vale, que esa es la reflexión final y lo bonito del webinar. Súper. Irene, ¿te doy tiempo de leer las preguntas o no? Si no, la gente pregunta qué técnica utilizas en las piedras, dónde podemos ver tu trabajo con detenimiento, qué emulsión utilizas. Nada, pues el trabajo, la Instagram, que es mi nombre tal cual, y la web. La web es verdad que faltan cosas, lo de siempre. Y la emulsión es una de FOMA, ¿vale? Líquida emulsión FOMA. En fotocarrete.com o .es la tenéis.
también yo creo que en Foto R3, y si no, pues ya si lo ponéis en inglés, pues dependiendo de la parte geográfica en la que estéis del mundo, seguro que si estáis cerca de Alemania, pues bien, será más barato, o de la República Checa. Y, y nada, y poco más. Sí que un poco comparto lo que ha comentado Lorena, o sea que gracias, que creo que como que siempre enriquece, ¿no? Este tipo de encuentros, es divertido y bueno, y sobre todo que no haya, o sea que al final es una carrera de fondo, que yo según suelto todo el parrafote, dices, joder, pues qué bien, cuánto tiempo y demás, pero bueno que con las mismas hay decisiones, ¿no? Las apuestas implican renuncias, ¿no? Entonces, pues durante 2 años y medio he estado viviendo en el taller, fregando los cacharros en el lavabo del baño, viviendo de forma clandestina sin célula de habitabilidad, pero porque en ese momento sí que necesitaba, ¿sabes? Se sentía, ahora, bueno, pues a ver si consigo separar las dos cosas, pero que al final pues la precariedad está ahí, pero creo que lo que también está y a lo que tenemos que hacer caso es a lo que nos apasiona, ¿no? A ese fueguillo ahí interior. Entonces, bueno, pues que hay que hacerle caso y olvidar un poco la parte adulta y dejar al niño que juegue y ponerse serios a veces, pero no demasiado serios. Muy bien, yo creo que con estas palabras no hay más nada para decir, más que agradecer a ustedes tres por venir, Irene, Lorena y Axel, hemos estado encantados, súper diferentes unos proyectos de los otros. Nada, muchísimas gracias, creo que con tus palabras, Irene, vamos a comenzar el curso el 1 de octubre, encantados de ver a la gente motivada y a los artistas trabajando. Viene septiembre y hay que darle fuerte, hay que aprovechar el 2025 y nada, muchísimas gracias a ustedes y un placer haber tenido los tenidos aquí, haber tenido también agradecer al público, hemos tenido 90 personas hasta hace muy poco, ahora somos 80, es un placer la verdad ver que la comunidad se motiva y viene aquí a escuchar, porque lo que tienen para escuchar es a los artistas como vosotros. Así que nada, muchísimas gracias, disfrutar el resto del día y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Gracias.